Querría comenzar con una breve descripción de quién era antes de mi experiencia y cómo llegué a mi transformación. En febrero de 2018 no estaba en buena forma. Para la mayoría de las personas a mi alrededor podría haberles parecido relativamente normal, tal vez hastiado e irónico, pero solo mi esposa realmente entendía lo deprimido y golpeado que estuve durante tantos años. Había estado trabajando para terminar un proyecto culminante de mi carrera durante demasiado tiempo y no me sentía muy bien acerca de quién era o de mis perspectivas de futuro como diseñador y trabajador. La noche del 18 de febrero de 2018 quería estar solo. Era mi cumpleaños y estaba en el punto más bajo de mi distanciamiento social y personal. Algunos amigos de mi esposa, a quienes ahora considero mis amigos, nos invitaron a ver una noche de cine en su casa. No quise ir. La noche de cine se estaba convirtiendo en algo habitual para estas otras personas, y en ese momento me estaba volviendo profundamente antisocial. Todavía lo estoy, en cierto modo, pero estoy trabajando en eso. Es una cosa que aprendí de mi experiencia. Terminé enfadándome por no querer ir y me fui en mi auto sin un destino. Mi esposa fue a la fiesta y comencé a recibir mensajes de texto para unirme a ellos. Les dije que me dejaran en paz y aparqué en un lugar donde nadie me encontrara. Tenía un saco de dormir en el auto, así que dormí allí aislado de todo el mundo. Cuando me desperté por la mañana había salido el sol y era hermoso, un hermoso día de febrero en pleno invierno, pero algo andaba muy mal conmigo. Tenía muchas náuseas y temblaba incontrolablemente, tenía mucha fiebre. Mi coche no arrancaba, había agotado la batería escuchando la radio durante la noche. Los autos más viejos podían tener la radio activa todo el día. Con las nuevas pantallas táctiles en las radios de los coches modernos, la batería se agota demasiado rápido. Llamé a mi esposa y ella vino a buscarme. Estaba convulsionando tanto que apenas podía decirle dónde estaba. Una vez en casa me derrumbé en el sofá de la sala con una bolsa para vomitar y supuse que tenía una especie de gripe. Si tenía gripe, desde luego no era normal. Durante los siguientes días básicamente evacué todo mi sistema digestivo y al mismo tiempo no podía comer ni beber nada, ni siquiera agua. Tenía una fiebre que me hizo perder el control de la temperatura corporal. Mi temperatura bajó por debajo de lo normal y luego aumentó a más de 39,5 en una sola hora. Me movía retorciéndome entre el sofá empapado en sudor febril y sobre el inodoro con arcadas y con diarrea. Sin embargo, no tenía congestión nasal o sinusitis, no tenía congestión en el pecho. El 22 de febrero estaba exhausto y muy débil. Estaba deshidratado más allá de la sed, más allá de lo que debería permitirme la vida. No estaba mejorando y sabía que una persona no puede alcanzar ese nivel de deshidratación sin morir. Mi esposa estaba tratando de hacerme ir al hospital, pero sabía que terminaría en la UCI y preferiría morir antes que generar enormes facturas médicas. Tenemos un buen seguro, pero cualquier viaje a la UCI cuesta $35,000 e incluso con un buen seguro es más dinero del que quería gastar para evitar morirme. Esa noche parecía normal. Mi esposa y mi hija estaban preparando la cena cuando me retiré del sofá al baño por última vez. Las contracciones no paraban y después de un tiempo supe que estaba a punto de morir. Me arrastré afuera, hasta el borde de la entrada y al lado de mi jardín en el lateral. No quería que el desastre que se crearía cuando mis músculos se liberaran sucediera dentro de la casa. Estaba muy consciente de ese hecho por alguna razón, y me tomó toda mi energía mover lo que todavía era mi cuerpo al lugar donde tuvo lugar mi experiencia. Una vez allí, seguí teniendo contracciones hasta que llegué a un punto de sumisión. Pensé para mí mismo, no me importa si vivo o muero, solo quiero que este sufrimiento termine. En ese preciso momento todo cambió por completo y ya no estaba sufriendo. Me di cuenta de que estaba muerto, pero no me asustó. Fue más algo como, de acuerdo, ¿y ahora qué? Estaba completamente oscuro y yo estaba inmóvil. Me sentí como suspendido en un fluido viscoso, como una fruta en un molde de gelatina. En este lugar no había ningún sentido del tiempo ni del espacio. Soy claustrofóbico, pero estaba extrañamente tranquilo y aceptaba mi condición estática. Luego hubo una luz rojiza en la oscuridad y me sentí de forma parecida a la sensación que tienes cuando tu pie descalzo se atasca en el barro y lo sacas. Se sentía así, pero en cada célula de mi cuerpo. Yo describiría la sensación como desagradable, pero no como dolorosa.
más bien como algo de mareo, como quitar un vendaje lentamente de una herida cubierta de costras. Por un momento pude ver la puerta de mi garaje y luego se formó como una especie de nube y me moví hacia la capa visual que había aparecido entre la puerta del garaje y mi cadáver. No llegué a ver mi cadáver como tal, me estaba alejando de él de forma directa hacia el vacío. Había llegado ahí a través de una especie de portal que se había formado enfrente de mí. Una vez que eso sucedió, me encontré en un espacio de aparente vacío infinito. Se parecía mucho al espacio en imágenes, o si alguna vez tienes la suerte de estar en el desierto en una noche clara de luna nueva. Vasto, sin límites, negro. En el campo de visión a mi derecha y muy lejos en la distancia había una luz blanca muy brillante que tenía la cualidad de traslación a pesar de que no se movía mientras yo estaba allí. Podía sentir que tenía alguna forma de desplazamiento. No sé si me comuniqué con ella. Si lo hice, todavía no sé de qué manera. Puede que lo sepa con el tiempo y tal vez su influencia sea sutil, parcelada pero continua, momentáneo e infinito al mismo tiempo. Una cosa sobre esta experiencia es que aprendo más de ella todos los días. A mi izquierda y cerca de mí, frente a mí, había una entidad que no puedo describir fácilmente. Tenía una forma abstracta que cambiaba constantemente. Lo más parecido que puedo usar para describirlo es una combinación de tres cosas. Para describir el movimiento diría que imagináramos una fina tela de satén con una fuerte brisa, como la forma en que la superficie de una bandera cambia con el viento. Olas de fluido constantes, ligeramente caóticas y sin aleteo. Además era al menos tridimensional, no era solo una superficie o una imagen. Podía haber sido un holograma perfectamente. Aparte de los colores, esta entidad podía representarse visualmente con un programa de hologramas bien construido. Emocionalmente sería difícil de representar, no estoy seguro de su función, pero tiene una, de alguna manera que no entiendo, sé eso. La textura física visual era similar a una esponja, pero estaba hecha de muchas fibras de un material translúcido desconocido, aparentemente vivo. Además, esta entidad iba más allá de una descripción humana. Los colores no son colores que haya visto en la Tierra, no son algo que puedo recrear con Photoshop. Además, los colores cambiaban y cambiaban constantemente como la piel de un camaleón. Podría haber estado allí por toda la eternidad. El tiempo no existía en absoluto, al menos no en la escala que mi cerebro puede comprender. Me sentí increíblemente bien al estar allí. Nunca me había sentido tan bien antes ni desde entonces. No me sentía bien como si hablara de experiencias maravillosas en la vida mortal. Era el sentimiento, a falta de mejores palabras, de amor incondicional más intenso y puro que haya podido experimentar. Me cambió por completo en un instante. Desde mi lado derecho se me presentó una opción con una pregunta adjunta. ¿A quién o qué representó la elección? No lo supe. Fue una comunicación no verbal. Me fue transmitido como algo telepático, como un pensamiento que cae en la consciencia. Decía, puedes quedarte aquí o puedes regresar. De cualquier manera, el resultado será el mismo. Decidí regresar, y la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué el resultado será el mismo y esto es bueno o es malo? No buscaba ninguna respuesta a esta pregunta en ese momento. Quizás mi trabajo sea la respuesta. Mi elección fue algo egoísta, pero no temía ninguna de las dos opciones. Sentí como si estuviera comunicándome con una verdad. Algunas personas han dicho que regresaron porque tenían niños pequeños u otras personas que cuidar. Regresé porque sabía que las consecuencias de mi vida y su desenlace serían difíciles de procesar para mi familia en mi muerte. Era algo que yo quería para mí también. No quería que se avergonzaran de mi desorganización acumulativa. Había sido accidentalmente egoísta durante años y podía ver claramente esa verdad desde esta perspectiva que no me juzgaba. Se necesitaría demasiado tiempo y energía física y emocional para que mi familia procesara el desorden de mi vida física. Sentí la necesidad de limpiar todo ese desorden antes de morir para siempre. Instantáneamente me encontré acurrucado como una bola sobre mis rodillas, donde colapsé por última vez. Cuando esto sucedió, hubo un ruido y claramente me transformé físicamente de nuevo en mi cuerpo. Estaba de nuevo dentro de mi cuerpo. Me levanté en el aire helado de la noche y volví a entrar, descalzo y ahora perfectamente sano, aunque más cansado de lo que había estado en mi vida. Mi fiebre había desaparecido y tenía hambre y sed.
La forma en la que puedo pensar en este nivel de agotamiento tras la experiencia podría ser identificable para la gente como un astronauta que ha estado en el espacio por un tiempo y cómo debe de sentirse cuando regresa a la Tierra, como si la gravedad fuera muy fuerte, como si la totalidad de mí, física y espiritualmente, pesara el doble de lo normal. En la cocina encontré a mi esposa y mi hija que se unieron a mí mientras preparaba un sándwich de queso a la parrilla y tomé un cuarto con un vaso de agua. Estaba feliz y de una manera que nunca antes me había sentido, realmente sintiendo felicidad honesta, felicidad sin ego. También estaba empezando a darme cuenta de que acababa de estar en otro lugar de una manera muy real y muy vívida. Fui a la cama. Varias horas más tarde me desperté y pudiendo evacuar todo lo que tenía dentro como por arte de magia. Me reí mientras continuaban los ruidos de forma escandalosa durante más de 1 o 2 minutos. Este tubo que es mi cuerpo fue completamente evacuado en el momento en el que recibí la señal para salir a vivir. Ahora el primer trozo de comida en mi nuevo yo se estaba moviendo hacia los intestinos desde mi estómago de forma perfecta, hermoso y milagroso. Estuve cansado durante aproximadamente un mes, pero mi psicología comenzó a cambiar tan exageradamente que al principio no me preocupé demasiado por mi condición física. Volví al trabajo y pronto mi gran proyecto estuvo a punto de completarse. En ese momento me retiré y comencé a enfocarme en abrazar el potencial de mi segunda oportunidad de vivir como un ser humano. Lo que ha sucedido desde entonces es el tema que considero importante, la expansión de la creatividad y la empatía. Los cambios más significativos desde mi experiencia han sido satisfacción, un cambio en mis gustos por la comida, repulsión hacia el alcohol, falta de ansiedad, falta de ego, control sano de las emociones. Mis emociones ahora es como si las pudiese observar, ya no se convierten en mí mismo ni limitan tanto mi existencia. Generalmente también tengo mejor suerte y hago mejor uso de la conciencia y de la intuición. Igualmente siento una gran oleada y coherencia de creatividad. Así como me veo más supersticioso, aunque no paranoico, es como si nunca estuviera solo del todo. El 14 de junio de 2018, poco después de las 9 de la mañana, sentí una emoción que supongo que fue esa gloria especial. Lo he sentido de vez en cuando desde entonces. Antes de esa mañana solo lo había sentido de una manera muy templada al ver a mi hija aprender mientras la miraba. Nada me evocaba más alegría en ese momento. Ahora lo siento con más frecuencia y con más fuerza. A medida que pasaban los meses comencé a ver la vida de una manera mucho más clara que nunca. Sentí, y todavía me siento mayoritariamente como si estuviera sincronizado con la vibración y la intención de esa consciencia o Dios, o como quiera que uno quiera ver el hecho de que cada uno de nosotros somos parte de algo infinito, y no estamos separados el uno del otro del todo, y la totalidad de la existencia tampoco. No me siento tan conectado a eso en forma mortal como lo hacía donde quiera que fuera mi conciencia, pero a veces me siento muy cerca. Diría que me transformé absolutamente en mi momento de sumisión. Cada día desde entonces se va acercando en mis riachuelos de presencia e intención a donde estaba ese 22 de febrero de 2018 de mi experiencia. Cada día me he enfocado en el trabajo de aquello por lo que siento que se me permitió regresar. Cada día me he centrado hasta cierto punto en prepararme para la muerte mortal, poquito a poco. Mi existencia es como una empatía creativa y me alejé mucho de eso en busca de mi ego durante la mayor parte de mi vida adulta. En lo que podría haber sido una visión o casi la muerte, me encontré de nuevo. En aquel momento volví a ser quien era cuando tenía 8 años, pero esta vez sin miedo y con la sabiduría de mis fracasos pasados. A medida que avanzo me enfoco en usar mi energía para ayudar y nutrir la idea de empatía y la creatividad que se canaliza a través de mí. Y creo que esto es cierto, mi creatividad no es exactamente mía, simplemente soy un canal, un conducto de algo mayor. No estoy seguro de cómo agradecer la fuente de la creatividad, pero estoy agradecido por mi regalo y aún más agradecido de seguir siendo bendecido con él. Estoy haciendo mi mejor trabajo estos días, muy diferente de lo que sucedía antaño. En el día a día la experiencia está presente en todo lo que hago. Guía cada decisión que tomo en sutiles ecos de conciencia superior. Es como si de repente fuese más consciente de todo. No puedo estar seguro de si lo que experimenté fue una experiencia cercana a la muerte como tal. En un espectro de tipos de conciencia que he experimentado a lo largo de mi vida, considero que mi experiencia es totalmente real.
El espectro comienza con los sueños y luego pasa a experiencias despiertas, luego está la vida mortal y ahora para mí un momento de algo que no puedo explicar, pero sé que es real, que es cierto, es más real que la vida mortal, menos limitado. Una cosa más a tener en cuenta que no supe cómo procesar conceptualmente en las semanas posteriores a mi experiencia fue una extraña falta de coordinación al usar mis normalmente excelentes habilidades motoras. Tuve que concentrarme en cosas como manipular los cubiertos y atar los zapatos por un tiempo, como si mi corteza visual no estuviera bien conectada con mi sistema nervioso central y mi máquina física. En un momento dado pensé en un accidente cerebrovascular, pero estaba seguro de que ese no era el problema real. No tuve otros síntomas de un derrame cerebral. Mis reflejos nunca habían sido más rápidos ni más precisos. Tanto es así que otras personas lo notan y lo encuentran extraordinario. Sin estar buscando ninguna respuesta, me topé con una idea que leí sobre esta experiencia por casualidad. Esta reflexión decía que cuando el alma vuelve a entrar en el cuerpo, toma un tiempo en asentarse en cada rincón y grieta en la que había estado antes. Una buena analogía podría ser si se sacara una mano sudorosa de un guante forrado y el forro saliera con él. Ahora vuelves a meter los dedos e intentas quitar las arrugas a medida que avanza. Pasa un tiempo hasta que la mano vuelve a encajar y se siente cómoda.